Quiero centrarme en el tema de las indemnizaciones, pero antes escuchad al propio ministro de Interior cómo justificaba la medida de la retirada de esas 46 ayudas. Escuchadle. En base a este convenio del derecho europeo, incorporado literalmente a la ley, se le han denegado ayudas a 46 personas desde que entró en vigor la citada norma, personas que pertenecían al mundo de ETA. Muchas gracias. Era lo que decía Jorge Fernández Díaz. Blázquez. La película que trata de las torturas, secuestro, torturas y asesinato de tu hermano y de Lasa en Euskadi, que lo veremos, vendrá bien, hará bien, pero ya estamos suficientemente conocedores de esta historia en general, digo, la mayoría. A mí me preocupa mucho si esta película se va a ver en España, porque es allí donde hace falta que se vea, porque es en España donde todavía mucha gente, incluso del gobierno, justifica o justificó en la clase política el secuestro, torturas y asesinato de tu hermano. ¿De verdad la película se va a ver en España? ¿Tienes la esperanza de que se vea suficientemente en España como para hacer el bien que se le pide a la película? Contesta Pili y el resto también podéis contestar. No solamente se va a ver en España, se va a ver en España y se va a ver en el mundo. Y eso es lo que importa. ¿En cantidad suficiente? Sí, porque Ojalá. toda injusticia se vive como propia. Claro. Cuando está bien desarrollada y cuando una persona que humanamente es sensible, una persona que tiene humanidad inteligente y no humanidad interesada, se tiene que emocionar con esto y tiene que rechazarlo absolutamente. Entonces yo creo que es una película que lo que tiene que hacer es que cada uno realice una autocrítica de aquella época. Yo tenía 15 años cuando ocurrió esto y he vivido y he crecido y he madurado con esta historia. Me ha condicionado y ha hecho que sea como soy. Pero desde luego yo siempre digo lo mismo. Yo he tenido la fortuna de haber tenido una infancia feliz, una niñez muy agradable, y es ese amor incondicional lo que ha hecho, lo que nos ha hecho que hayamos podido sobrellevar esta historia. Porque como decía un médico epidemiólogo, si tú quieres que tus hijos sean buenos, hazlos felices. Si quieres que sean más buenos, hazlos más felices. Es lo que necesitaría esta sociedad. Un momento, por favor, hay muchas llamadas y te quiero trasladar una pregunta, por ejemplo, que hace Marijose desde Bilbao. Marijose se pregunta, ¿los asesinos de Lasa y de Zabala han pedido perdón? Que yo sepa, a mí no me han perdido. A mí personalmente y a mi familia y a la familia de los Lasa, nadie nos ha pedido nunca perdón. Nunca. Es decir, yo el perdón, cada uno puede opinar de la forma que mejor lo considere, pero para mí que me pidan perdón no es tan importante como que realmente la persona que ha cometido un delito, que ha abusado del poder que ostentaba, porque no tenemos que olvidar que las fuerzas de seguridad del Estado, según el Papa Juan Pablo II, tal y como nos dijo José Ignacio Munilla cuando inauguraron aquí en Amara la nueva oficina de la Policía Nacional, las fuerzas de seguridad del Estado tienen que ser garantes y custodios de la paz. Garantes y custodios de la paz. A mí, las fuerzas de seguridad del Estado me quitaron la paz que yo tenía. David. Bueno, yo quiero recordar que esto no fue tampoco una cosa aislada, porque a partir de entonces, en tal fecha como hoy, fueron asesinados en Hendaya 4 militantes vascos en el bar Monbar por el GAL. En tal fecha como hoy, en 1993, lo que fue asesinada por torturas Gurutze y Ansi. Son asesinatos impunes que han quedado ahí, porque efectivamente el problema de esta película, yo creo que es una película que evidentemente tiene un peso específico importantísimo, pero el problema de esta película es que es una película histórica en un contexto vigente. Y es un contexto vigente porque estamos viendo una pantomima de juicio en Madrid donde se están denunciando torturas sistemáticas por parte de la policía en el año 2014
y la actitud del Estado, de la judicatura, de los políticos, de los medios de comunicación, es la ausencia absoluta de, vamos a poner, de empatía hacia esas denuncias de torturas. Estamos viendo que efectivamente ese estatus de víctimas que se os niega es porque efectivamente hay un reconocimiento tácito de que aquella operación antiterrorista, antiinsurgente, era una operación, digamos, bien vista, y yo creo que hasta hoy sigue siendo bien vista, aunque fuera como hacen los del EI en Siria o en Irak, una salvajada que nos aberra cuando la vemos en Siria o en Irak, pero si la viéramos aquí realmente, pues nos espeluznaría, ¿no? Y es muy grave porque aquellos no eran unos terroristas, aquellos eran guardias civiles, eran fuerzas de seguridad de un Estado presuntamente democrático que se dedicaban a torturar y asesinar, y que si quizá en aquel momento José y José no hubieran sido de un rango político superior, si hubieran tenido una información más importante de la que les pudieron sacar, pues quizá el GAL hubiera sido algo mucho más espeluznante de lo que ya fue espeluznante. Por lo tanto, yo creo que es importante que recordemos que efectivamente las actitudes ignominiosas de muchos políticos en aquella época, se nos olvida que la Ertzaintza cargó en el funeral de José y Josian por orden de un juez, se nos olvida que la Policía Nacional cargó en el aeropuerto, se nos olvida que mucha gente salió indignada a las calles y fue reprimida. ¿Por qué? Porque efectivamente los mimbres, las esencias ideológicas de aquella operación antiterrorista antiinsurgente siguen existiendo, porque efectivamente hoy podemos decir, y lo ha reconocido el informe que hemos hablado antes de la tortura es algo estructural, está en el ADN del sistema de seguridad del Estado español. Hablas del informe, permíteme, Miguel Ángel, ¿sigues en Bilbao? Sí, aquí sigo. Acaba de hacer Gabriel una afirmación. ¿La tortura es algo estructural en España? Bueno, desde el informe no podemos decir si la tortura es algo estructural en España porque solamente hemos analizado esos 45 casos. Ahora bien, en base a esos 45 casos lo que sí que se puede decir es que es difícil que sea algo puntual fundamentalmente por los métodos de tortura que se han utilizado. O sea, no hemos detectado unos métodos en los cuales a alguien, a un policía, se le haya ido la cabeza o se le haya ido la mano en un momento dado, ¿no? Sino que hemos asistido a unos métodos de tortura clarísimamente estructurados y que en algún momento han tenido que ser entrenados porque incluían tortura psicológica bastante refinada. Por lo tanto, algo tiene que haber ahí detrás que permita que esa gente reciba una formación adecuada para poder realizar eso y luego además que durante 5 días lo puedan hacer de manera impune. Por lo tanto, bueno, no se puede afirmar lo que hemos dicho si es estructural o no, pero sí que es verdad que esos 45 casos nos indican que probablemente no sea algo simplemente puntual de unos policías, eso está claro. Sigo en la mesa, si queréis intervenir, ya sabéis cuál es la dinámica de esta mesa, a pesar de que hoy es un día especial, tenemos una invitada especial y me gustaría también tratar el tema de las indemnizaciones, pero adelante, Alfredo me pedía la palabra. Sí. ¿Estás de acuerdo con lo dicho aquí hasta el momento? No del todo. Adelante. Vamos a ver. Efectivamente, cuando hablamos del episodio más horroroso, más negro de la democracia española, el terrorismo de Estado, los sufrimientos de los torturados, al hablar de la película, efectivamente no hay una sola sensibilidad, nadie que pueda no estar afectado por semejantes horrores, semejantes torturas a estos dos chicos. Pero dicho esto, he oído muchas críticas a la película también, porque él quiere quitarle toda la carga política a la película, pero eso es imposible. Y es imposible aquí y es imposible del Ebro para abajo. Y eso es el tema que estamos hablando. ¿Por qué? Porque se le ha criticado que no ha explicado bien el contexto sociopolítico de por qué estaba el GAL en ese momento, por qué estaba la presión de múltiples asesinatos, un día sí y otro no, de ETA, por qué. Y yo no estoy justificando ni muchísimo menos a las torturas ni nada de eso. Estoy diciendo de la película, exclusivamente de la película. Si le quieres quitar la carga y explicar realmente lo que pasó, tendría que haber explicado mucho más claramente el contexto sociopolítico que se vivía en este momento. ¿Estáis de acuerdo? No estoy de acuerdo Es con una eso. justificación implícita. Pili, por favor. Es una Bueno, justificación no estoy de acuerdo. implícita del Blázquez, un terrorismo. momento, por favor. Puedes opinar. Blázquez, un momento, Puedes por opinar favor. tranquilamente, Bueno, pero por favor, como tengo todo el aquí mundo. Pili y ha pedido la palabra y le voy a dar a Pili que le voy a dar la opción que pueda contestar. No estoy de acuerdo con lo que acabas de decir porque sociológicamente es deplorable y demuestra que hay un deterioro ético tremendo en todo lo que acabas de decir. O sea, intentar contextualizar. Esto es una injusticia. No, yo no he Aquí dicho en contextualizar Sebastopol. eso, Pili, perdona. Yo he dicho la película que tenía que haber empezado
No, por una explicando el película no tiene contexto por qué sociopolítico empezar. de la situación. No, una para película explicar. puede Yo no he empezar- justificado las No. torturas, ni muchísimo menos el No. episodio más horroroso que ha existido en España. No. Es que el Hay- lenguaje para mí. cinematográfico El Pero hablo arte, de la la película. cultura, el cine no tiene por qué llevar un guión determinado. No, Cada uno es por eso. libre a la hora de Pero lo que yo te realizar la explicaba, Pili, película. es que al director quiere quitarle toda la carga y es imposible quitarle toda la carga política aquí y en España. Yo cuando ¿Qué hablo ves de de mi- raro en eso? yo cuando hablo de lo que me ha Necesita ocurrido, contexto. Perdón. Sí. yo cuando hablo de lo que me ha ocurrido, yo está- siempre no digo es lo por mismo. justificar, Mi lo que quería lectura decir, no es política. Mi lectura y mi interpretación y mi relato siempre es en clave humana, en clave del sufrimiento, Sí, sí, en sí. clave de defensa de que me garanticen que se cumplen los derechos humanos. En esa clave. Un momentito, y esa por es la favor. vía. Enrique, vas a hablar, pero tengo que comunicar que entre las llamadas que estamos recibiendo en el 902-540-541, pues nos ha llamado de Pamplona el padre Iñaki, que es el padre de Aitor Merino y Amaya Merino, que son los directores de una conocida película, de la que hablamos aquí también, que es Asier eta biok. Lo que nos ha contado Iñaki, bueno, ha querido denunciar el boicot que está sufriendo esta película en el Estado. Ha querido llamar también porque estábamos hablando de, bueno, pues qué distribución, qué respuesta puede eso me tener refería yo esta antes. película de Lasa y Zabala. En que en España se puede, digamos, evitar que se vea, porque molesta a mucha gente en el poder. Enrique, ¿estás de acuerdo? Pues no estoy de acuerdo con muchas de las cosas Adelante. que se han dicho aquí. Vamos a ver, a mí me han gustado mucho las palabras del director. Yo no he visto la película, no entiendo además de cine y a veces, sí, porque al no entender de cine, cualquier película, no solamente esta, me cuesta realmente hacer una valoración. Enrique, pero aquí estamos en ese hablando sentido. algo Pero aquí hay un más- tema, de algo más pero- que de cine, pero que ¿no? el director ha dicho dos cosas, que alguna más la ha comentado Alfredo, porque además él las ha dicho, yo creo que es profeso, porque sabe que son dos de las críticas que aparecen en muchos de los críticos que conocen el mundo del cine. Una es la falta de contexto. No hay ningún hecho histórico que no tenga que estar contextualizado. O sea, esto no es una película de ciencia ficción, sino es intentar... Una película que creo que es necesaria, dicho sea de paso, porque si algo hay que mostrar a la sociedad es un momento horroroso, execrable, como fue precisamente la lucha contra ETA a través del poder del Estado, y eso es la cosa más horrorosa que nos puede ocurrir en un Estado de Derecho, una democracia como la española. Y está bien, como ha dicho él, y estaría también muy bien que haga una película con el caso de Miguel Ángel Blanco. Imaginaos una película con los casi 500 y pico días de secuestro de Ortega Lara. Como él mismo ha apuntado, creo que son ideas francamente interesantes, pero todo hay que hacerlo dentro de un contexto. ¿Me puedes Eso por un especificar, lado. perdóname Enrique, cuando habláis de contexto, El contexto Alfredo, es, sí, el a contexto ver, es el vamos a ver, ambiente. vamos a hablar claro, sí, el ambiente que había. ¿O se refiere, porque he leído Insisto. alguna crítica sobre Sí, sí, el tema yo de la hablo de lo que he leído, descontextualización? porque insisto, no la he visto. Yo te lo pregunto, Enrique. Bien. ¿Qué quiere decir? ¿Que en la No. película se debería haber hablado más de la militancia de Josi y de Josia? No, del momento que pasa... Eso es lo que queréis No, del decir. momento que se está... Pregunto. No, cuando hablo de contexto, yo todas las críticas que he leído, que es cierto que hablan críticas buenas, pero sacan estos aspectos, que insisto, que yo no la he visto, que en aquellos momentos en España, y en el País Vasco en particular, pero también en España, porque había atentados en Madrid, estábamos viviendo los años del plomo. Los años 80 fueron los peores años de la actividad terrorista de esta banda de asesinos. Y eso es lo que al parecer echan en falta muchos críticos. Cuidado. Pero eso no quita para que, o por lo menos, desde mi punto de vista, no debía ser motivo para que se le haga un boicot a esta película. La película, para criticarla, hay que verla. Efectivamente, yo no la he visto, no sé si la voy a ver, no tengo ni idea, ni nada porque no suelo ir al cine, pero bueno, si tengo la oportunidad yo sí seguramente quiero la dejar iré a claro- ver, pero Déjame me dejar parece claro muy una mal cosa. que en un tema... Y insisto, a mí me han gustado mucho las palabras Sí. del director. Yo creo Yo que el solamente director, un detalle, más allá de que solamente. una película de estas no le puedas quitar carga política o cierta tendencia política, el hecho de que esta película, y que a mí me ha parecido mal, porque de alguna manera también lo sesga políticamente, es el tipo de subvenciones que ha tenido, que la Diputación Foral de Guipúzcoa haya aportado, no sé si 100.000 o 120.000 euros a esta película. Es decir, yo creo que son aspectos que, lejos de contribuir a través del cine, de dar un relato veraz, un relato que todo el mundo se pueda hacer con él, de uno de los actos, de los hechos más abominables que hemos vivido, como comentaba Alfredo, desde la instauración de la democracia, yo creo que dice muy poco,
pero aún así, por todo ello, entiendo que no se merece. ¿Estáis de acuerdo? ¿Estáis de acuerdo con lo planteado? Adelante. Luego me gustaría apuntar otros temas. A ver pero si no, tenemos no. tiempo. Pili, perdóname. Sonia, sí. Yo quiero hablar del tema de la contextualización que habéis sacado aquí. Yo hablo, Yo lo o voy a sea, preguntar de una forma clara. el- Yo no sé si os referís o esas críticas se refieren. Tú lo estabas diciendo. Yo quiero A ver, dejarlo claro, escúchame. En la película Pablo Malo debería haber explicado cuál es el contexto y estáis hablando de los atentados de ETA. Escúchame, No es necesario. solamente Es que un es segundo. una- Yo no digo. O perdón, es- solo un ¿En qué segundo, no se me sentido? ¿En qué malinterprete. sentido Yo no queréis quiero decir? decir que tenía que poner antecedentes a la gente si estos dos chicos pertenecían a ETA, eran del comando. Yo no he hablado de eso. tampoco, ¿eh? Yo no he hablado de eso en ningún momento. sinceridad Lo lo que digo, digo que en la película. Cuando no se habla es cuando se dice. La película. Déjame terminar. Luego me atacas. Un momento, Javier. Luego me Un atacas. momento. Luego me atacas. No, no, pero me estás hablando de la actividad de ETA en esos años. Había que explicar el contexto sociopolítico en el Estado español y en el País Vasco. ¿Para qué? Para lo que quiere la Que en película. la película para narra lo que una quiere injusticia. Que sí, que ¿Qué eso está tiene claro. que ver el contexto? El contexto es Porque no lo puedes el contexto sacar es la de contexto. justificación. No puedes Yo, las si no te importa, ese me voy. es un No, tema no, tan no, no, por favor. importante. Pili, sí, Un tema querías tan opinar. importante. Yo, la verdad es que no veo la tele. Estos contertulios no me parecen que sean expertos en cine. Hablar de algo, hablar de algo que se ignora es una simple opinión. Opiniones puede haber muchas y formas de hacer cine también. Entonces yo creo que todo lo que estáis diciendo está claro que estáis intentando reflejar una idea y una emoción. Y es una emoción negativa. Y esta película no quiere reflejar emociones negativas. Porque lo que refleja es, sí, una historia dramática de injusticia ocurrida en cualquier parte del mundo. Pero, ¿qué ocurre? Que en este caso, los autores, los culpables, fueron quienes fueron. Guardias civiles y políticos del Partido Socialista Obrero Español, Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, que estaban gobernando entonces en aquella época. Todo se hizo con dinero público, no podemos olvidar. Cuando tú que acabas de decir que si la Diputación envía dinero, esto todo se hizo con dinero público. Eso sí que es un delito. También es con dinero público la película. Pero yo tengo que... Vamos a ver, pero al igual que ella puede decir lo que acaba de decir, yo creo que tengo todo el derecho del mundo, pero yo también soy víctima del terrorismo. Vamos a ver, es que todo el mundo, cada cual, es decir, ha vivido el mundo de ETA y ha vivido el mundo del terror de una determinada manera. Y yo podía reivindicar mi papel como víctima del terrorismo, como seguramente no lo podía hacer Ramón. Y que cada uno expresa sus emociones, que es lo que ha dicho ella, en función... Porque el contexto histórico es el que es. Yo no me puedo desprender de lo que hemos vivido durante estos últimos años. Yo ya tengo una edad para haber vivido muchas cosas y yo viví, perdona, y yo viví Tú con estás mucho... reconocido como víctima de terrorismo y ella vamos no. a ver, tú has llegado a decir una cosa que es lo que quería apuntar antes, una cosa que a mí me parece gravísima, que a día de hoy está en el ADN de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado la tortura. A día de hoy, desde hace un siglo. No, más y de un acabas de siglo. decir que hoy está en el ADN de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado la tortura. me remito- y lo vuelvo a insistir. me remito a las denuncias Eso me de ayer en parece Madrid. Una barbaridad. Me que todos, remito a las vamos denuncias de el ayer en hecho de que Madrid. tuviésemos un momento, En la Audiencia Nacional. tan deleznable como la época de los GAL. Y algún otro más también, estoy convencido, no los conozco todos. Pero de ahí a decir que hoy, en el siglo XXI, en el día, no sé si es 25 o 26 de 25 de septiembre de 2014, en el ADN de nuestros policías está la tortura, me parece por el hecho de que hayamos tenido la oportunidad de hablar de las torturas gracias a que Pablo Malo ha hecho una película que seguramente tendrá una Bueno, y que hay calidad un informe excelente, también, que hay un y ya informe está. del cual Bien, estábamos lo del- hablando, bien, Miguel Ángel. Podemos hablar, permitidme perdón, porque tengo ¿hay una tele... contrainforme? ¿Hay contrainforme? Vamos pues ese a, es el si tema. queréis hablar...